Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos una semana más a Revista de Medio Oriente, el programa en el que Masa Gabriel nos habla de la actualidad que tiene que ver en la comunidad judía, con Israel y con noticias que se publican por lo general en medios en español. ¿Qué tal, Masa? Muy bien, ¿cómo estáis vosotros? Bien, hoy hablamos de una viñeta. Masa, en primer lugar, en el programa de hoy traemos el roto aquí a Radio Sefarad, esa viñeta que se publica en el diario El País y que, por lo que nos comentaba más off the record, nos quieres hablar de ella hoy aquí en Revista de Medio Oriente. Pues sí, y es interesante porque nunca hemos hablado del tema de la independencia de Cataluña. Es algo que no nos corresponde a nosotros. En Revista de Medio Oriente no nos metemos. Nosotros tenemos una temática que es Oriente Medio, los judíos, etcétera. Pero en este caso tenemos que meternos porque el dibujante El Roto, que es un dibujante que... Bueno, nuestros oyentes en España seguramente lo conocen, y fuera de España, ya con internet, todo el mundo lo conoce. Publicaba una viñeta el 10 de diciembre en El País, que es básicamente es pura banalización del Holocausto. Es una viñeta en la que vemos a un independentista, entiendo, no sé, alguien... La viñeta es confusa. La viñeta es confusa, es ambigua. Es una persona que tiene de un lado el lazo amarillo, que es el lazo que llevan las personas independentistas en Cataluña para mostrar su solidaridad con los presos en las cárceles. En fin, es todo tan complejo, es la cuestión. Y en el otro lado de la solapa una estrella amarilla, ¿verdad? Una estrella de David. Exacto. Sí, pensé que no había visto la viñeta, pero sí se publicó unos días atrás, sí. Bueno, pues esa viñeta a la que yo la he descubierto hoy, no la había visto antes, nos llamó poderosamente la atención porque es pura banalización. Es un poco el uso un poco a uso de consumidor. Es lo que llaman, entendemos nosotros, es algo que llaman aquí también dog whistle, ¿no? Que es el silbato para perros. Cada quien que lo escuche va a entender lo que quiera. Sé que el Roto ha dibujado cosas en contra de la independencia, porque me han respondido muchas personas en Twitter en desacuerdo con lo que estamos planteando nosotros. No importa que esté a favor o en contra, no es lo que estamos nosotros juzgando. Lo único que estamos hablando es esa comparación no tiene por dónde sostenerla. Por un lado está, como te digo, la viñeta es compleja. También hay que ponerlo en el contexto. El Roto no es la primera vez que utiliza el Holocausto para hacer comparaciones banalizadoras. Lo hizo, de hecho, obviamente con la cuestión israelo-palestina, pero bueno, mezcla símbolos que no tienen nada que ver. Recordemos que la estrella fue una imposición racial y que su imaginario, o sea, verlo es un símbolo también de lo que vino después, que fue un genocidio, los campos de exterminio. El lazo es una elección ideológica. Hay gente que me ha dicho no, pero significa que el que no se pone, que los que no son independentistas se ven tratados como los judíos. En fin, no importa de qué lado se ponga la viñeta. La viñeta es injustificable. A quienes está dirigida van a escuchar el significado que quieren. Hay muchas ideas. Por un lado juega con la idea preexistente de que los judíos, por un lado se puede leer como que los judíos conspiran, que no importa la causa, que están relacionados, de cualquier manera están relacionados con el movimiento independentista catalán. Eso es una lectura. Otra lectura es que los judíos, que los catalanes independentistas son víctimas como los judíos, o bien que los catalanes no independentistas son víctimas como los judíos. Insisto, da igual. Da igual la motivación que hay detrás. Es flagrante banalización, utilización ideológica de un crimen sin parangón y está dirigido a un público dispuesto a creer una u otra interpretación. Insisto, porque hay muchas personas, por ejemplo, que en Twitter han estado en desacuerdo conmigo porque dicen que es comparable.
el día que vengamos a hablar, o sea, es delicado hablar, porque uno no quiere entrar en cuestiones ideológicas o en cuestiones políticas, pero recordemos que el Holocausto, con todo el simbolismo que viene con él, significa el exterminio de 6 millones de personas. Significa un genocidio industrial. En este caso no estamos hablando de eso. Me dice ahora mismo, justo mientras hablamos, alguien me dice que lo que está hablando es el principio del Holocausto, señalando y pintando sus casas. No importa, no es el Holocausto. La reflexión, entiendo que lo sucedido, la Shoah, hay que, iba a decir emplearla no es la palabra, pero tiene que ser una guía moral para que no se repitan las cuestiones. Todo esto lo entiendo. Lo que pasa es que no podemos evitar entender también, y más en una persona, por ejemplo, como el Roto, el diario El País, que han utilizado eso en otros contextos, es emplearlo con motivos ideológicos para sus propios fines. Y eso no es una manera de realmente honrar a las víctimas y saber e invitar a la reflexión histórica y a saber en qué medida se llega a un sitio u otro. Para empezar, los antiindependentistas o quienes no están con el lado de la independencia tienen un Estado detrás. Con lo cual, no hay por dónde compararlo. Esto es una de las cuestiones que quería hablar, pero es que esto me lleva precisamente a volver a hablar de la cuestión del antisemitismo en general y de la utilización que del mismo se hace. Digamos que cuando ha llegado un momento que cada vez que un medio empieza a escribir algo sobre el Holocausto o empieza a escribir algo en solidaridad con las víctimas, por ejemplo, de Pittsburgh, empiezo a tener mis dudas. Justamente me han publicado un artículo ahora en la página de thecitizen.es, un medio en español, un artículo titulado Lágrimas de cocodrilo, donde precisamente hago esa reflexión. Y creo que es que la mayoría de las reflexiones, y tiene que ver con esto que estamos hablando ahora del Roto, se busca esa especie de confort que da el sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación es eso que yo busco leer, lo que confirma mi propia idea. Y me siento muy bien. Ratifica que estoy en el buen lado del espectro político, ratifica que profeso la postura ideológica correcta. Y eso es de alguna manera lo que pasó, y lo habíamos hablado aquí, no sé si contigo o con Jorge, ese programa, o hicimos varios cuando hablábamos del atentado antisemita en Pittsburgh, que muchos de los medios lo que hicieron fue ratificar que estaban en un buen lado ideológico, diciendo los malos son los otros. Pero el problema no es eso, el problema es que al mismo tiempo que estás denunciando un atentado antisemita en Estados Unidos, los mismos medios se callaban cuando había que denunciar un atentado antisemita en Jerusalén de características muy similares. Y hablo del atentado que hubo en Jerusalén, en una sinagoga, que los medios insistieron, Netanyahu va a responder no sé cómo, el conflicto palestino, bla, bla, bla. Ahora, cuando los judíos fueron asesinados en la sinagoga en Pittsburgh, en ese caso es Trump, es el malo, bla, bla, bla. Y no va así. El hecho antisemita es de lo que se trata. Y tenemos que no olvidar que el mal, el problema del mal no es desde dónde llega, sino es el mal en sí. Nos importa muy poco si el atentado antisemita es el nombre de la derecha o es el nombre de la izquierda, es un atentado antisemita. Importa saber de dónde viene a la hora de trabajar para evitar, ahí sí, que esto se reproduzca o que vuelvan a suceder. Y en ese sentido sí se le pide a las fuerzas, a los intelectuales que busquen, no sé qué, pero el atentado antisemita hay que dejar de estar buscando justificaciones, que es al fin y al cabo lo que están haciendo. Y si tanto os preocupa, medios de comunicación, el antisemitismo, dejad de blanquear movimientos como el BDS, que es un movimiento abiertamente antisemita. Entonces llama la atención que medios que por un lado lloraban a los judíos muertos, por otro lado decían
por otro lado, publicaban artículos, pues eso, limpiando el BDS, alabando a Roger Waters. Hay que elegir honestamente qué lado está. Muy bien, Masha, pues hasta aquí este programa de hoy en Radio Sefarad, revista de Medio Oriente. Como siempre, te agradecemos que compartas estos minutos con nosotros y con los oyentes, y a ellos les animamos a visitar la página web www.revistamo.org. Supongo que allí también habréis enlazado Lágrimas de Cocodrilo, ese artículo. Si no lo pueden encontrar... Tenemos, pero te lo mando ahora mismo, te lo mando directamente a la página. Lo pueden encontrar, sino en thecitizen.es. Lo enlazaremos en el propio enlace de esta entrada de hoy. Te estoy hablando y te lo estoy mandando. Muy bien, Masha. Pues hasta la próxima, entonces.